Muy bien. Ya hemos visto en el transcurso de esta presentación los objetivos del proyecto, la presentación de los donantes, el marco normativo, la presentación de los formularios y el nuevo sistema único de cuentas. Vamos ahora a conocer un tutor de cuentas claras. Este tutor está enfocado tanto para partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos, en lo que es su módulo de administración, y para candidatos. Cuando ustedes ingresan al aplicativo Cuentas Claras en Elecciones, encuentran un menú de la siguiente manera. Ustedes ven que hay 8 recuadros, los cuales se ha tratado de entregar a todos ustedes una serie de ayudas que les permita hacer más didáctico el manejo del aplicativo. En los recuadros que están numerados en un fondo azul, significa que son ayudas para los candidatos y organizaciones políticas. El número 1 consiste en una ayuda que es un tutor donde, al estilo de una película, ustedes verán cómo es el diligenciamiento de la información para los candidatos en este caso, y los va llevando por menú por cada uno de los campos y va haciendo ciertas recomendaciones que ustedes deben tener en cuenta. En el recuadro número 2 de fondo azul van a encontrar la reglamentación. Esta es una guía muy rápida en la cual ustedes van a encontrar una serie de normas que son las que están vigentes y hemos visto en el módulo de reglamentación. Encontrarán ahí todos los links que los va a llevar a través de internet a los sitios web donde van a encontrar a ustedes las normas completas para que ustedes las puedan leer, las puedan imprimir, las puedan analizar con más calma. Están tanto las normas de nivel de constitución, a nivel de ley, como a nivel de resolución. En el recuadro que está con el número 3 de fondo azul, ustedes encontrarán un instructivo que ha creado el Fondo de Financiación de la Política, en el cual detalla en criterios del Fondo de Financiación también cómo deben hacer el proceso de rendición. Les presentan los formularios de una manera más detallada y les indican código por código cuáles son los conceptos que ustedes deben registrar tanto para ingresos como para gastos. Finalmente, en el recuadro número 4 es el video en el cual estamos en este momento. En el recuadro número 1 van a encontrar ustedes los formatos de ingresos y gastos para diligenciar los formularios 5B, 7B y sus anexos. Esta es una ayuda muy importante que van a ustedes a conocer a través del uso del aplicativo, porque a través de estos formatos vamos a hacer más ágil el registro de ingresos y gastos, de modo que bajo un ambiente Excel ustedes registren toda la información cada semana y vayan subiendo al aplicativo en una operación que no demora más de 6 segundos. Finalmente, en el recuadro número 1, ustedes van a encontrar que en el fondo café es la vista para el público en general. ¿Qué significa esta utilidad que tiene el aplicativo? Significa que, dando respuesta a lo que han querido los donantes y también en lo que está solicitando el Consejo Nacional Electoral, toda la ciudadanía en general va a poder ver en tiempo real la información que candidatos y organizaciones políticas van a ir registrando como ingresos y gastos de campaña. Entonces, toda la ciudadanía va a poder acceder sin ningún tipo de código o de clave de acceso a esta vista y diariamente se puede ver cómo va la información actualizada. Bien, ya vimos entonces que los recuadros 3, 4, 5, 6, 7 y 8 son recuadros de ayuda, son recuadros anexos. Ahora vamos a orientarnos en los 2 primeros. Cuando ustedes como candidatos o grupos significativos de ciudadanos o partidos políticos ingresan a través de la página www.cnecuentasclaras.com, tienen 2 opciones. Si ya tienen la clave de acceso, ingresarán directamente, pero si no la tienen, lo primero que deben hacer es ingresar al recuadro que se encuentra señalado. Ese recuadro les va a permitir a ustedes como candidatos solicitar la clave ante la organización política que les haya avalado. Si es grupo significativo de ciudadanos, el Fondo de Financiación de la Política entrega
de manera personal y directa estas claves a cada uno de los representantes de los diferentes grupos significativos que se han inscrito. Este formulario se diligencia entonces y la organización política, de acuerdo a la organización interna que tenga, le dará respuesta en el menor tiempo posible, indicándole a cada uno de ustedes como candidatos cuál es su clave. Asimismo, el Fondo de Financiación, volvemos y repetimos, les entregará a ustedes como candidatos de grupos significativos de ciudadanos la clave de manera directa. Cuando ustedes ya tienen la clave, entonces ya ingresamos por el primer recuadro que nos da el acceso directo al aplicativo Cuentas Claras en Elecciones. La flecha nos está señalando un margen superior que se va a mantener a lo largo de todo el aplicativo, que le va a estar indicando siempre al usuario en ese momento en qué pestaña se encuentra. Si está en el módulo de ingresos, en el módulo de gastos, si está en el módulo de datos generales. Entonces, eso siempre les va a orientar a ustedes cuando se encuentren en el aplicativo para saber en ese momento en qué pestaña se encuentran. Cuando ustedes ya entonces digitaron, lo veíamos, el usuario, que es siempre la cédula, para el caso de los candidatos es el número de cédula, y la contraseña la que le dan las organizaciones políticas. Para las organizaciones políticas es un usuario que les ha entregado al Consejo Nacional Electoral y una contraseña también individual para cada uno de los partidos. Cuando ustedes ya han ingresado al aplicativo, entonces en este momento estamos haciendo el ejemplo del ingreso de un partido, movimiento o grupo significativo de ciudadanos. La flecha en verde nos va a señalar el menú superior, que son todas las posibilidades que está manejando el aplicativo Cuentas Claras. La primera información que van a encontrar ustedes son los datos de la organización. La segunda son los datos de auditor. El tercer menú son los ingresos que ha hecho la organización política sobre cada una de las listas que tenga inscrita. El cuarto son los gastos, en los cuales la organización política registrará por cada una de las listas los diferentes gastos que ha realizado. El quinto menú hace referencia a las cuentas que están pendientes de pago en el caso de que esto sea necesario para alguna de las listas. En el sexto da una información en la organización política al Fondo de Financiación de la Política de acuerdo a cuáles han sido los acuerdos de una coalición. El siguiente menú hace referencia a ya al envío de los reportes, en la cual ustedes van a poder ver los reportes cómo han estado estructurados antes de hacer el envío definitivo. En el siguiente menú ya hacen el envío definitivo luego de que ha terminado el proceso de elección, ya definitivamente ustedes han consolidado que todos los ingresos y gastos efectivamente han sido registrados. Solo hasta ese momento van a este submenú. Y el siguiente es un módulo que es el de la administración de los candidatos, es donde la organización política va a hacer la administración directa, va a habilitar y va a poder ir llevando el control de cada uno de los candidatos por las diferentes listas que estén inscritas. Finalmente, pues tenemos la opción de salir del aplicativo. Bien, en el primero que estamos es toda la información que tiene que ver con los datos de la organización. Ustedes encontrarán en todos los campos una información que es de obligatorio diligenciamiento. Los campos que aparezcan en gris significan que ya están previamente cargados dentro del aplicativo y definitivamente usted como partido político, grupo significativo de ciudadanos, no podrá hacer ningún cambio sobre ellos. Si observa que hay un error en la información que aparece en alguno de estos campos, debe informarlo directamente al Fondo de Financiación de la Política para que se realicen la revisión y ajustes que correspondan. Cuando ustedes eligen ya la pestaña de datos del auditor, lo que debe hacer la organización política es diligenciar absolutamente todos los campos que están solicitando. Al finalizar, ustedes toman la opción de guardar y inmediatamente toda esta información pues va quedando de reserva en el aplicativo. Sin embargo, ustedes en algún momento tienen la opción de que cambian el auditor, deben hacer conocer eso a la organización política para hacer los cambios que correspondan a través del aplicativo. Es decir, no queda cerrada la opción en ese momento y pueden ustedes cambiar la información.
Seguimos entonces en el módulo y estamos viendo que para la parte de ingresos es un espacio en el cual les da el aplicativo tres opciones. El primero es buscar, o sea, si ustedes ya previamente han cargado información, ustedes sencillamente si quieren buscar algún registro les da la opción. El siguiente pestaña que está señalada con el número 1 es la opción de hacer un nuevo cargue de un nuevo ingreso. Y la pestaña y la flecha número 3 nos señala la posibilidad de hacer la importación a través de un archivo Excel. Esto es algo muy importante para tener en cuenta. Quiere decir que para este módulo, del módulo de los ingresos, ustedes pueden hacer el ingreso bien directamente, ingreso por ingreso, cada vez dándole la opción de nuevo y va a ir cargando la información, o bien ustedes pueden recopilar toda una semana a través del formato Excel que ya les vamos a indicar cómo funciona y hacen un cargue que no demora más de 6 segundos. La recomendación que nosotros le hacemos es, de preferencia, utilicen esta segunda opción. Cuando nos vamos a la opción de gastos, sucede lo mismo, tiene las mismas posibilidades. Buscar, si ustedes tienen la necesidad de ir a un registro previamente cargado y hacerle alguna edición o alguna consulta, ir a la pestaña también de nuevo, en el caso de que van a hacer un nuevo cargue, o también ir a la función de importar la información. Siempre, en el caso del cargue de ingresos, de gastos o las obligaciones pendientes de pago, cuando aún no se ha hecho un registro, siempre va a aparecer un mensaje de la alerta o de recordatorio indicando que hasta el momento pues no tiene nada registrado en el aplicativo. Ya luego del primer registro este mensaje no vuelve a aparecer. Cuando nosotros vamos a la siguiente opción número 5, es la posibilidad que ha dado la ley 1475-2011 de que se pueda reportar ante la organización electoral aquellas obligaciones pendientes de pago. Tienen el mismo proceso, buscar si ya han hecho un registro anterior, la posibilidad de hacer un nuevo registro o igualmente importarlo desde el módulo Excel. Entonces, hemos visto que la posibilidad que tiene tanto el registro de ingresos, de gastos, como aquellas obligaciones pendientes de pago, de hacer un registro uno a uno, les daría la posibilidad que ven ustedes en pantalla, de por cada registro seleccionar un código, tomar la información que aparecerá dependiendo del código que seleccionen, porque cada uno de los campos hace referencia a lo que están solicitando los formularios aprobados por el Consejo Nacional Electoral. Entonces, si nosotros hemos escogido para las opciones anteriores el número 1, la opción de la flecha que nosotros veíamos, que era la número 1, entonces siempre estaríamos viendo por cada código esta manera de registro. O la segunda opción es la que les hemos indicado, pueden ir a importar de Excel toda la información. Para hacer eso, ustedes debieron previamente haber ubicado dentro del cuarto módulo que tiene el aplicativo Cuentas Claras, la posibilidad de hacer el descargue de los diferentes archivos en Excel. En la primera parte van a encontrar los formatos que deben descargar los candidatos. Y en el segundo recuadro aparecen los formatos que deberán descargar las organizaciones políticas, entiéndase partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos. Esta posibilidad de descargar la información en Excel les va a permitir, como lo hemos dicho, hacer no solo uno a uno el cargue, sino poder consolidar por ingreso, por gasto, por código 208 de propaganda electoral, una información de determinado periodo, que lo mínimo que ustedes, o lo máximo que ustedes pueden tener para poder subir al aplicativo son 8 días, de acuerdo tanto a la resolución 330 de 2007 como a las disposiciones del presente año. Bien, si nosotros vamos entonces a la siguiente opción, ustedes van a encontrar la opción de coalición. Si
ha sido reportado previamente a gestión electoral a la Registraduría Nacional, que no ese es el caso de su organización política, entonces le informará que no hay nada cargado al respecto. Pero si previamente en la Registraduría Nacional ya se conoce que es la coalición entre dos o más partidos o organizaciones políticas, entonces el recuadro que va a aparecer acá es diferente y lo que tendrá que hacer la organización política es definir cómo es el porcentaje de participación que se ha establecido dentro de la coalición para que el Fondo de Financiación de la Política tenga en cuenta esta información al momento de hacer la reposición. Cuando ustedes tienen la opción de ver reportes, lo que hace el aplicativo para ustedes, organizaciones políticas, es darle la opción de periódicamente estar revisando los formularios 7B y anexos, cómo van. Pueden igualmente ir revisando los formularios 5B y anexos de sus candidatos exclusivamente, es decir, usted no va a poder en ningún momento ver la información de candidatos inscritos por otras organizaciones políticas. Lo que se trata en este caso es de que ustedes tengan la posibilidad de hacer un monitoreo en línea y en tiempo real sobre la calidad de la información que está siendo registrada por cada uno de sus candidatos, tanto en la información general como por cada uno de los anexos. Finalmente, ustedes tienen la opción en este momento de hacer una consulta general sobre la información que tienen como partido político. Bien, cuando ustedes han escogido, en el caso anterior, esa posibilidad de ver reportes, entonces como partido político le da la opción de ver uno a uno, escoger el formulario que ustedes desean ver, desde el 7B, el 7.1B hasta el último pues que haya sido definido. Esta vista la pueden hacer ustedes en tres ambientes: un ambiente Excel, porque es probable que dentro de la organización, el grupo contable, necesite hacer algunas validaciones, entonces pueden trasladar toda esta información a ese ambiente Excel. La otra opción que tienen es trasladarlo en un ambiente PDF. Ese ambiente PDF lo que les va a traer a ustedes es ya la organización en cada uno de los formularios que han sido diseñados y de acuerdo a toda la información que ha sido previamente cargada, les va a organizar de manera clara la información en los formularios para que sean llevados ya directamente a la impresión. Esta posibilidad les permite inicialmente pues ver lo que van en avance, o también ya cuando sea definitivo el cargue de la información, ver cómo quedan los formularios finalmente terminados. Cuando ustedes ya dan la opción de que van a hacer el envío, ya es la última etapa del proceso, que es el punto 8, entonces ustedes van a señalar por cada una de las listas la corporación, la circunscripción o cargo, y siempre les va a recordar estos pasos antes de hacer el envío final vía web del informe. Bien, finalmente esta es una opción muy importante que tienen ustedes como organización política, y es la administración de sus candidatos. Para ver candidatos ustedes tienen a su vez tres submódulos: un primero que hace referencia a una administración de los candidatos, el segundo es una administración de las claves, y el tercero es poder mirar cómo van los candidatos inscritos en sus reportes. Vamos a mirar entonces la administración de los candidatos. Cuando ustedes seleccionan esta opción, los lleva al ambiente de candidatos. Fíjense que en la parte superior los menús ya cambian, porque están mirando son los datos del candidato, los datos del contador, los ingresos del candidato, los gastos, las información pendientes de pago y sus reportes. Entonces, esto les va a permitir ver por cada uno de esos candidatos la información que ha sido registrada. En este momento, lo que les va a permitir a ustedes es desplegar en la parte inferior la totalidad de candidatos que ustedes tienen inscritos en este momento,
y les va a permitir ver si está activo o no dentro del sistema los correos que tienen registrados para, bien sea como un directorio interno o para validar que la información es la correcta. Cuando nosotros vamos a la opción de administrar las claves de acceso, es una opción muy importante que tienen los partidos de control para conocer efectivamente si sus candidatos están accediendo de manera adecuada o ya lo están haciendo a cuentas claras. Entonces, tienen ustedes una doble opción de hacer aceptar uno a uno, les aparecerá el despliegue de la información, o que les exporte esa información también a un archivo Excel. Uno a uno les presentaría de esta manera el nombre del candidato y la identificación, y les aparecería ahí las contraseñas que ustedes como partido político de manera muy confidencial y segura deben estar entregándole a cada uno de sus candidatos. Igualmente, pues les aparece en la siguiente columna si el candidato está activo o no dentro de cuentas claras, porque es usted el que se encarga de activarlo dentro del sistema. Finalmente, estamos viendo entonces la información de los candidatos inscritos, en el cual ustedes van a poder, en una información muy consolidada, mirar cuál es el total de gastos, el total de ingresos que lleva candidato por cada una de las listas que ustedes tengan, y podrán ir mirando desde, inclusive de la fecha que ese candidato haya estado haciendo sus respectivos ingresos. De ese modo, ustedes tienen una herramienta de monitoreo para que de una manera preventiva puedan ustedes realizar acciones de seguimiento y poder verificar con ellos qué pasa si hasta la fecha no han hecho ningún tipo de carga de información. Bien, nosotros les comentábamos entonces que ya en ese tema de ver candidatos como un sistema de administración interno, veíamos anteriormente que el aplicativo Cuentas Claras trae un módulo de ayuda que es poder importar unos formatos en Excel tanto para los grupos políticos como para los candidatos, de manera que poder ingresar esa información al aplicativo sea muy fácil. Entonces vamos a ver esto cómo funciona. Lo primero, ya veíamos, ingresan a su módulo, definen si es organización política, si es candidato, cuáles son los formularios que ustedes quieren descargar. En este caso, entonces nosotros estamos seleccionando un candidato, decimos que queremos descargar el primer formato, que es el de ingresos. Esta es la pantalla que les va a aparecer, ustedes indican que aceptar, que desean abrir el archivo, o bien de una vez pueden dar la opción de guardar el archivo, dando un nombre al mismo al interior de cada uno de sus equipos, de manera que de una manera organizada, si son muchos candidatos, ustedes puedan diferenciar la información de uno a otros. O lo otro, que como ustedes van a llevar un archivo cada vez que hagan un cargue, entonces poder darle una diferenciación donde además del nombre del candidato pueda llevar la fecha del cargue, para que esto les haga más ágil y más clara para ustedes identificar en algún momento los archivos que han sido llevados al aplicativo. Cuando ustedes van a aceptar, esta es la primera imagen que ustedes tienen. Ustedes se dan cuenta que en la pantalla inferior izquierda, la pestaña o esa hoja lleva el nombre de formato, y ese nombre, la primera va con mayúscula. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Si ustedes llegan a copiar esta hoja en otro archivo, siempre esa pestaña debe tener ese nombre para que al momento de exportar las Cuentas Claras lo reconozca. Ustedes inmediatamente con el mouse o con la flecha superior se van al inicio del formato. Entonces, recordemos, debemos verificar siempre donde estemos que la pestaña lleve el nombre de formato, y en la parte superior empecemos siempre en la línea número 2. Bien, cuando ustedes estén trabajando en ese formato, lo que van a hacer es, línea por línea, van a ir escogiendo un código, y lo que ustedes van a ver en todas las columnas es la información que se están pidiendo en los formularios que ya han sido diseñados. Entonces deben tener en cuenta los formularios y de acuerdo al código
algunas u otras columnas no son diligenciadas. Y eso siempre deben tenerlo ustedes en cuenta de acuerdo al código que están señalando. Obligatorio es que si están llevando por el aplicativo Cuentas Claras el libro de ingresos y gastos, las 3 últimas columnas deben siempre diligenciarlas, porque es la información que adicional a lo anterior les va a ir organizando el libro de ingresos y gastos. Entonces tengan en cuenta que esta es la manera como ustedes encontrarán siempre los formatos que van a importar en el aplicativo Cuentas Claras. Vamos entonces a mirar unas recomendaciones al importar estos formatos en Excel. Primero, si copian otro archivo, el formato que baje del aplicativo, deben cambiar el nombre de la pestaña hoja 1 por formato. Primera, la letra F mayúscula, para que sea reconocida la importación. Segundo, los gastos del código 208 exclusivamente se diligencian en el formato gastos candidato 208. En el formato gastos de candidato se registran todos los códigos de gastos a excepción del 208. Cuarto, los datos numéricos a registrar no deben llevar puntos ni comas, porque en algún momento puede crear un conflicto al momento de la importación. Antes de exportar deben revisar que luego de la última línea diligenciada por código no haya espacios, porque todos esos espacios serán reconocidos por el aplicativo Cuentas Claras como vacíos que existen en los códigos y empezará a generarles error. Si al importar la información registra errores, deben siempre revisar las recomendaciones anteriores o también tener en cuenta las que tiene la ayuda que va en el aplicativo Cuentas Claras, que adicional también les da anotaciones a tener en cuenta en este proceso. Cada carga de información debe ser con nuevos ingresos y o gastos para que no duplique información previamente cargada. Quiere decir que ustedes a corte de una semana dan los 3 primeros ingresos, los llevan al aplicativo Cuentas Claras. En la siguiente semana deben crear una nueva hoja con los nuevos ingresos y nuevamente subirlos al aplicativo y así sucesivamente, porque si lo que hacen es que van llevando solo una hoja y a esa misma le van adicionando y vuelven a estarla subiendo, lo que van a hacer es que van a duplicar siempre la información en el aplicativo y un solo registro se les puede devolver 1, 2 o 3 hasta 5 o 10 veces, n veces dentro del sistema, y después van a tener ustedes manualmente que eliminarlos ya dentro del aplicativo. Entonces tengan siempre en cuenta que ese registro se hace una sola vez y se va actualizando la hoja, tanto los formatos de ingresos, los formatos de gastos y el formato de gastos de 208, que ya vimos que tiene un formato independiente. Finalmente, por cualquier circunstancia que se presente en el cargue de esta información, para solicitar soporte por alguna duda, los candidatos inscritos por grupos significativos de ciudadanos deben acudir directamente al Fondo de Financiación Política, y los candidatos avalados por partidos y movimientos políticos deberán acudir directamente a ellos porque ya tienen la capacitación y la información para resolver cualquier tipo de dudas. Para mirar el tutor de Cuentas Claras en lo que tiene que ver a candidatos, la invitación es a que ustedes accedan nuevamente a www.cncuentasclaras.com, accedan al tercer recuadro y en él verán ustedes la ayuda interactiva que les irá llevando también paso a paso sobre la manera como deben diligenciar la información. Muchas gracias.